Doctora Rigui, ¿le parece que es momento de rediscutir el sistema provisional argentino en general? A ver, es muy común escuchar esta pregunta en el sentido que la mayoría de los países dicen hay que hacer una reforma previsional integral. En realidad lo que hay que hacer es una revisión permanente del régimen previsional, por lo que hablábamos recién, porque el régimen tiene que ser sustentable de por vida, no en 50 o en 40 o en 80 años. Tiene que ser sustentable para siempre. En ese sentido, uno habla de una revisión, como dijo usted, y no una reforma permanente como a veces se habla. Una revisión es indispensable porque lo que hay que hacer es asegurarle al que hoy aporta que cuando llegue a la edad jubilatoria va a obtener la prestación en niveles similares, si no iguales, a los que hoy se pagan. Hoy en la Argentina eso es un interrogante gigante, ¿no? Saber cómo van a llegar los que hoy estamos aportando. En realidad no tanto, fíjese que el régimen nacional, creo que lo mencioné, viene haciendo evaluaciones, una muy formal en el año 2005 y viene permanentemente registrando qué es lo que va a ocurrir en los próximos 2, en los próximos 5 o en los próximos 10. ¿Por qué? Porque fíjese, hay temas que no podemos prever para el futuro, como es, no sé, la situación financiera. Pero el tema demográfico lo podemos prever perfectamente. Sabemos cómo crece la población, la cantidad de individuos que llegan a la edad jubilatoria. Esto es perfectamente previsible. Con lo cual, lo que yo mencionaba hoy, son los actuarios los que permanentemente están verificando qué es lo que ocurre el año que viene, el año siguiente y el otro año. Y serán los economistas o los especialistas en tributos los que dirán cómo lo financiamos. ¿Y cómo impactan medidas como las moratorias masivas, que tuvimos una hace unos años y ahora tenemos una extensión de esa misma moratoria? A ver, las moratorias en general y no solo en previsión siempre tienen un componente injusto, cuál es aquel que pagó frente al que no pagó. El tema es que, bueno, muchas veces el que no pagó no fue que no pagó porque no quiso, sino porque tuvo un empleador sinvergüenza que no hizo el correspondiente aporte. Otras veces las razones son otras. A ver, un padre... Bueno, en la Argentina el trabajo en negro, ¿no? Que es una tasa altísima desde hace años. Y en el autónomo el deseo de vivir mejor hoy y que el futuro Dios proveerá, ¿no? Hay mucha gente que durante toda su vida ahorra, no va al cine, no gasta extra, sacrifica a su familia sin vacaciones, llega a los 65 años con un buen ahorro individual y con aportaciones a diferentes regímenes, llega a los 65 y se muere. ¿No? Y hay otra gente que es un bon vivant, que gasta de más, ¿no? Que pide créditos, que se endeuda y luego vive hasta los 90 años. El Estado, precisamente, es quien de alguna manera debe prever estas dos situaciones y tener un régimen de seguridad social que, como yo decía recién, lo que le dé al individuo es la capacidad de mantener su consumo o el nivel de consumo de los últimos años. Si se logra esto, es fundamental. La verdad es que hay trabajadores en negro, pero que consumen, y el régimen nacional no se financia solo con aportes y contribuciones, también se financia con impuestos que van al sistema previsional, con lo cual uno no puede aseverar con absoluta certeza que las moratorias previsionales son absolutamente injustas, ¿no? Tienen un componente real, sobre todo en el nivel de los autónomos, ¿no es cierto? El nivel de los autónomos es el ejemplo típico, ¿no? Aquel que dice, bueno, no pago autónomos este mes, pero le pago el colegio a mis hijos, por ejemplo, o una mejor educación. Diferente a la situación del trabajo en negro, un empleador que abusa de su empleado y no hace retenciones, le ofrece un salario incluso superior porque no hay retenciones, pero no paga las retenciones porque si no tendría que pagar la contribución patronal. Esto es lo inaceptable. La última pregunta tiene que ver con el achatamiento de la pirámide de haberes que ha habido a nivel nacional en los últimos años. Es legítimo que se jubilen aquellos que por situaciones puntuales no han podido aportar, pero también el que más aportó hoy está cerca de la mínima o pegado casi a la mínima. No sé exacto. Los últimos datos hablan de 8 de cada 10 haberes nacionales son mínimos. No, estábamos en el 70% de los jubilados en la mínima, de la totalidad, incluyendo los de la moratoria, y eso fue cuando yo renuncié en el año 2010 como secretario, con lo cual sé que hoy están mejor. De todas formas, sin duda que aquel que aportó 40 años con un sueldo bajo, lo que pretende es una mejor jubilación. Lo que tiene es que el régimen, cuando hace el cálculo, le da un haber incluso inferior al mínimo. Esto tiene que ver también con el mercado laboral. Si el mercado laboral paga salarios muy bajos, es muy difícil desde lo previsional otorgar una mínima superior. Es muy difícil, más en el orden nacional, donde la aportación que hace el trabajador es muy diferente a esta caja, por ejemplo.
entre el trabajador y el empleador, provincia, esta caja aporta un 40%, por eso la relación 2:1 es perfecta. En la relación es 1.6:1. Y fíjese, la contribución patronal es del 10 y la personal del 11, o sea el 20. Tiene casi la mitad de la relación y por otro casi la mitad, no casi, la mitad del aporte que tiene esta caja, con lo cual ocurre lo que ocurre en la mayoría de los países del mundo, la necesidad de lograr financiamiento a través de otros recursos de naturaleza tributaria. Acá los tenemos. Gracias.